Para nosotros es un honor participar en el tercer Congreso de Investigadores 2020 con la ponencia de características de los estudios de resonancia magnética nuclear que presentan los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple. Quienes hacemos ponencias somos Andrés Felipe Collazo Muñoz, María Laura Cardona Vergara y quienes habla Anderson David Lara Ortiz. Somos del programa de Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnóstica de la Facultad de Salud de la Universidad de Navarra, Navarra, de la ciudad de Neiva, Huila. Nuestra investigación se basa principalmente en la esclerosis múltiple y esta es una enfermedad del sistema nervioso central crónica de menú incapacitante donde se lesiona la vaina de mielina, que es la encargada de proteger las células nerviosas, y al dañarse esta ocasiona un proceso lento entre el cerebro y el cuerpo. Esta patología se caracteriza por la presencia de algunos síntomas donde pueden ser muy distintos de una persona a otra, como lo son dolor de cabeza, entumecimiento, temblores, fatiga, debilidad y entre otros. De esta manera, en la mayoría de los casos de esclerosis múltiple, deja un sinfín de secuelas donde se producen un deterioro de las funciones neurológicas y motoras, como pueden ser problemas de visión, pérdida de la capacidad para moverse, cambios mentales, parálisis, depresión y problemas en la vejiga. La enfermedad ha demostrado una prevalencia en 2,5 millones de personas en el mundo, donde aparece en cualquier etapa de la vida y en ambos sexos, pero es más frecuente en mujeres entre los 30 y 50 años. Y a nivel de Colombia tenemos que en el departamento del Huila afecta a un 4,01% de la población. Por lo tanto, para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos la resonancia magnética nuclear, ya que es un estudio de alta resolución de imagen donde muestra las secciones del cerebro y médula espinal apreciando las lesiones características que producen a causa del ataque de la mielina. Sin embargo, a pesar de la eficiencia de este estudio, aún no existe un informe que indique las características radiológicas de dicha patología, por lo tanto, se hace este proyecto de investigación. Por lo tanto, en nuestra investigación encontramos los tipos de esclerosis múltiple que son remitente recurrente caracterizada por brotes imprevisibles que duran algunos días, semanas y luego pueden que desaparezcan en el paciente total o parcial. Secundario se caracteriza por porque el paciente presenta brotes que le dejan secuelas y van empeorando con el tiempo. La primaria, esta presenta un empeoramiento gradual desde el momento en que comienzan los síntomas. La progresiva recurrente es una forma atípica donde hay progresión desde el comienzo. Estos pacientes muestran brotes agudos, claros, con o sin recuperación alguna. La benigna es la forma más leve de todas estas, se presentan en el paciente después de ser diagnosticadas 5 o 10 años. Al siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, se caracterizan algunas lesiones como las lesiones periventriculares, que son de forma ovoide y se observan normalmente cerca de los ventrículos. Las lesiones justacorticales, estas las vemos de forma en aro bueno y estas comprometen la sustancia blanca y los axones. Las lesiones infratentoriales normalmente las vemos en el piso del cuarto ventrículo y la superficie del puente. Las lesiones desmalizantes son periféricas de forma oval con una extensión longitudinal menor a las vértebras. Siguiente. Sin embargo, la etiología de esta enfermedad se desconoce, por lo que encontramos tres diferentes factores, como lo son genéticos, que se han identificado genes particulares que pueden desencadenar la enfermedad, es decir, algunas personas tienen más riesgo de contraer la enfermedad que otras sin que se conozca el gen implicado. Por otro lado, tenemos las ambientales. Estos se asocian probablemente con un virus latente en el cuerpo que libera el efecto de estos genes desarrollando la enfermedad. Adicionalmente, los factores de riesgo, estos se asocian a enfermedades inmunitarias. Además, las personas que fuman tienen mayor riesgo, las personas que viven en climas tropicales y esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres. Cuanto a los objetivos, tenemos el general, que es describir las características de los estudios de resonancia magnética nuclear que presentan los pacientes con esclerosis múltiple en una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva, y como específicos encontramos indicar las características que presenta una lesión en estudio de resonancia magnética nuclear para la esclerosis múltiple, identificar los tipos de esclerosis múltiple que presentan los pacientes en una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva, e identificar las características sociodemográficas de la población de estudio. Para nuestra investigación planteamos el siguiente proceso metodológico. Tipo de diseño: se plantea un enfoque descriptivo de corte transversal. El lugar del estudio se realizó en una clínica de la ciudad de Neiva. La población fueron pacientes con esclerosis múltiple que se habían realizado un estudio de resonancia magnética nuclear.
donde se tuvieron en cuenta criterios de inclusión, tales como pacientes entre 20 y 70 años y que presentaron un brote los últimos 2 años, y de exclusión, pacientes en embarazo y con enfermedades terminales. La muestra se calculó en el programa de PIRA 4.2 con la cantidad de 31 pacientes. Otra técnica fue un cuestionario para así obtener información de las historias clínicas. Para esto se solicitó un permiso en la clínica, luego procedimos a hacer la recolección y análisis de resultados, donde las preguntas fueron relacionadas con los datos generales del paciente sobre el diagnóstico. Las fuentes de información que utilizamos fueron las historias clínicas, lecturas de las imágenes tomadas por resonancia magnética nuclear. El plan del análisis de la parte cualitativa se describió por medio de las imágenes obtenidas en la clínica y la cuantitativa por una estadística descriptiva utilizando tablas y gráficos en el programa Excel. En cuanto a las consideraciones éticas, se tuvo que, de acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, nuestra investigación se clasificó sin riesgo de tipo documental, sin ningún cambio fisiológico ni biológico de los pacientes. También, además de eso, dimos cumplimiento a cada uno de los principios de bioética, como lo son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Después de la realización de este proyecto, como resultado y discusión de nuestra investigación, se logró evaluar las características sociodemográficas, tales como la edad, el cual vemos que el rango de 50 a 60 años es más afectado debido a que esta edad los pacientes empiezan a tener afectaciones por múltiples razones a lo largo de su vida. Asimismo, encontramos que la mayor prevalencia es el sexo femenino con un porcentaje de 74%, el cual nos indica que es un comportamiento normal en comparación con diferentes estudios de patologías desmielizantes a nivel mundial comparado con el sexo masculino. En cuanto a la zona donde provienen estos pacientes de la urbana, eso es similar a los reportados a diferentes estudios sociodemográficos. Su estado civil normalmente era casado, en la cual se evidencia que esta patología afecta emocionalmente a las parejas formalmente constituidas. Una vez identificadas las características sociodemográficas de nuestra población, se conocieron los tipos de esclerosis múltiples de nuestros pacientes, como lo son la esclerosis múltiple remitente recurrente, progresiva primaria y secundaria, progresiva con recaída y benigna, donde el mayor porcentaje lo tuvo la remitente recurrente con un 95% de prevalencia en nuestros pacientes. Estos resultados se asociaron con los de la autora María Paz Moya de la Universidad Autónoma de Chile, donde menciona que este tipo de esclerosis múltiple oscilan entre un 80 y 95% y se caracteriza por la sintomatología neurológica y que se repite cada cierto tiempo. Y en menor proporción se dan para los otros tipos de esclerosis múltiple asociados con José Luis Carretero, médico neurólogo del Hospital del Río Ortega en España, donde dice que estos tipos de esclerosis múltiple son poco comunes en la población. Ya conocidos los tipos de esclerosis múltiple, podemos analizar y demostrar que la lesión periventricular prevalece con un porcentaje del 23%, afectando la sustancia blanca con mayor proporción. Esto asociado con el doctor Pablo Villoslada y su equipo de investigación de la Universidad Navarro de España, donde nos afirma que esta es el área más afectada del cerebro. Por otro lado, las lesiones las podemos observar de una forma ovoide con un 55% de incidencia y su escala de grises es hipertensa en T2 con un 79% de incidencia. Todo esto asociado con artículos como la segmentación de lesiones de esclerosis múltiple y diagnóstico diferencial radiológico en esclerosis múltiple, donde nos afirman la afección y presencia de estas características. Para concluir nuestra investigación, tenemos que la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica, siendo más frecuente en mujeres con el tipo de esclerosis múltiple remitente recurrente. También podemos concluir que esta investigación aporta a identificar y conocer las características radiológicas por resonancia magnética nuclear gracias a su alta resolución de imagen y sensibilidad para el diagnóstico. También se evidenció que las lesiones justacorticales, infratentoriales y desmelizantes se combinan en un solo término llamado justacortical, que indican el compromiso de la sustancia blanca cercana a la corteza, en la corteza o en ambas localizaciones. Se logró concluir que esta patología afecta a adultos jóvenes y a personas de rango entre 50 y 60 años por sus malos hábitos alimenticios, sedentarismo, fumadores. En cuanto al sexo, se evidenció que el sexo femenino su sistema inmune es más susceptible a padecer esta patología. Por otra parte, en la zona urbana, los factores ambientales influyen para el desarrollo de la esclerosis múltiple por su alta contaminación. Muchas gracias.